Hola amigos del podcast Tesoros Nuevos y Viejos, yo soy Lenín Munguía y ya hace un tiempito atrás los tenía descuidados, pero ahora tengo la oportunidad de poder retomar nuevamente nuestra serie de estudios de la teología de la primera carta a los Corintios en particular. La primera carta a los Corintios se presta para no solamente una variedad de temas, sino la profundidad de su mensaje, que es tan vital y tan relevante para el día de hoy. Y en esta ocasión quiero compartir un tema, o mejor dicho, empezar a compartir un tema dentro de nuestra serie Teología de Primera a los Corintios, que tiene que ver con los capítulos 12 al 14 de la primera carta a los Corintios, una sección que está organizada de acuerdo a la pregunta que los corintios hacen a Pablo en cuanto a la organización de su culto, de sus reuniones. Estas son cuestiones que se están sucediendo a la hora de la asamblea pública, cuando los corintios se reúnen en sus casas para participar de lo que podríamos llamar una cena tipo Eranos, un banquete en la sociedad grecorromana o en la colonia romana de Corinto, y durante ella tienen lo que podríamos conocer como podremos llamarle de diversas maneras, ¿no? El culto de adoración, el servicio religioso, etcétera, la cena del Señor, que ya Pablo ha tratado en el capítulo 11 y que estoy dejando para un tema aparte, pero quiero enfocarme en particularmente capítulos 12, 13 y 14, donde Pablo habla acerca de los dones espirituales, como dice el capítulo 12, verso 1 en la Reina Valera del 60, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Básicamente lo que Pablo les está diciendo es, ahora pasamos a tocar el tema, uno de los temas de los cuales me escribieron, que tiene que ver con el uso de los dones espirituales a la hora del culto. Yo pienso que la Nueva Traducción Viviente, que es una versión similar a la Nueva Versión Internacional, lo deja más en claro el verso 1 del capítulo 12 de Primera a los Corintios, cuando se traduce: ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo mal entiendan. Dicho eso, hay seguramente muchas presuposiciones en torno a la naturaleza de los dones espirituales. Lógicamente, la invitación, el desafío para nosotros, lectores sesgados del siglo XXI, después de muchos siglos de discusión, de controversia acerca de los dones espirituales, si son auténticos o no, si están vigentes o no, etcétera, etcétera. Es fácil ir a este texto y pensar que ya estamos familiarizados con él y que ya sabemos lo que dice, pero mi propósito es desfamiliarizarte con el texto para familiarizarnos con el contexto religioso y social de la primera carta a los Corintios, y cómo los corintios seguramente han de haber entendido la regulación y el mensaje de Pablo concerniente a los dones espirituales. En primer lugar, quiero aclarar algunas cosas. Yo parto de la presuposición de los autores del Nuevo Testamento de que estamos viviendo la era del Espíritu. Así es, la profetizada era del Espíritu Santo ha llegado y ha arribado con la persona y con el ministerio de Jesús de Nazaret. Un texto programático en el Antiguo Testamento, mejor dicho, dos textos programáticos del Antiguo Testamento que sirven de fundamento para la neumatología, que tiene que ver con el estudio del Espíritu Santo, donde podemos subordinar el estudio de los dones, nos permite
organizar mejor esta idea, ¿no? De que los autores del Nuevo Testamento definitiva y seguramente consideran que ahora, y por decir ahora me refiero al tiempo que abarca desde el siglo I hasta nuestros días hoy, la iglesia se mueve, la creación se mueve en la era del Espíritu Santo que ya ha iniciado con el ministerio de Jesús. El primer texto que yo quiero compartir contigo del Antiguo Testamento para establecer esta base bíblica, esta base teológica, es Isaías capítulo 11, verso 1 al 5. Dice de la siguiente manera, leo de la Nueva Traducción Viviente: del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. Este texto nos habla acerca de este personaje, este agente divino que nosotros identificamos con nuestro Señor Jesucristo. Más bien los autores del Nuevo Testamento identifican, como por ejemplo Mateo en su Evangelio, identifica este texto con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él es este tocón o renuevo o retoño, dice la Reina Valera, del linaje de David. Como tú sabes, la genealogía de Mateo se encarga de presentar a nuestro Señor Jesucristo como del linaje de David. También Pablo lo hace en Romanos capítulo 1. Y la idea que yo quiero que tú notes es de que este linaje de David, este retoño, este descendiente, sobre él desciende poderosamente el Espíritu Santo y reposa sobre él y lo hace juzgar y actuar y ministrar. Ahora bien, en el Antiguo Testamento tú puedes recordar que diversos personajes reciben el Espíritu y son capacitados de maneras milagrosas por Dios. Por ejemplo, Saúl en el primer libro de Samuel es capaz de profetizar y de hacer cosas extraordinarias porque el Espíritu de Dios se posa sobre él. Los jueces también, si tú recuerdas, Sansón, Jefté, Barak, etcétera, son individuos que son ungidos por el poder del Espíritu Santo, y mientras el Espíritu Santo reposa sobre ellos, ellos actúan de manera poderosa para cumplir los propósitos de Dios. Esa es la idea del Antiguo Testamento. Sin embargo, en nuestro Señor Jesucristo el Espíritu reposa, pero nunca se va, nunca lo deja, nunca lo abandona. El segundo texto del cual partimos en el Antiguo Testamento es el texto de Joel, capítulo 2, verso 28. Quizás es un texto bastante conocido porque tú sabes que es uno de los textos que el apóstol Pedro cita en su discurso en el Templo de Jerusalén el día de Pentecostés. Y el texto dice, otra vez leo la Nueva Traducción Viviente, y es la que seguiré leyendo a menos que indique lo contrario. Entonces, después de hacer todas esas cosas, dice Joel capítulo 2, verso 28 en adelante, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños, sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual, y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Verso 32, pero todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces la idea que tú tienes es la siguiente. A ver,
Con el paso del tiempo, los autores del Antiguo Testamento fueron configurando la idea de una era mesiánica. La era mesiánica es una era que contrasta con la era presente y actual, que es caracterizada por la maldad, el pecado, la naturaleza pecaminosa del ser humano, la enfermedad, etcétera, etcétera, la muerte. Pero con la llegada de la era mesiánica, los judíos esperaban que Dios interviniera directamente para poner fin a todo lo malo de la era presente. Esta idea se encuentra en Pablo, en Gálatas capítulo 1. Y la idea que tú tienes entonces es de que este agente de Dios, al cual podemos identificar como el Mesías, nuestro Señor Jesucristo en este caso, por medio de él, Dios derrama, envía, ministra su espíritu, de tal manera que lo que caracteriza o identifica la llegada tanto del Mesías y su ministerio como de la era mesiánica es precisamente el derramamiento, la activación del Espíritu Santo y sus dones. Ahora bien, tú sabes que los autores del Nuevo Testamento son muy enfáticos en una y otra vez, de diversas maneras, demostrar que en Jesús y su ministerio ya ha iniciado la era mesiánica. Escucha esto. La era mesiánica no inició en Pentecostés. En Pentecostés inició históricamente la iglesia, la comunidad cristiana como tal. Claro que sí. Pero la era mesiánica, el derramamiento del Espíritu Santo, ha iniciado antes de Pentecostés, ha iniciado en el ministerio de Jesús de Nazaret. Y no dejes que te lo cuente yo, que te lo cuenten los autores del Nuevo Testamento que vamos a leer a continuación. Por ejemplo, hablando acerca del bautismo de Jesús, Mateo capítulo 3 nos dice, en el verso 16, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. No adopto, ni acepto, ni promulgo la doctrina del adopcionismo que dice que en su bautismo Jesús fue adoptado divinamente como Hijo de Dios. No, Jesús es completa y totalmente divino desde siempre. No perdió su divinidad por encarnarse humanamente. Pero en el bautismo de Jesús se confirma públicamente su, por así decirlo, llenura, su ministración, la llegada del Espíritu Santo es más que evidente. Es así como lo reportan los autores del Nuevo Testamento, Lucas, Mateo, Juan, Marcos. Todos ellos registran el evento del bautismo de Jesús, algunos matices diferentes, pero básicamente la idea principal es que al subir Jesús del agua, los cielos se abren y el Espíritu de Dios desciende de manera corporal, o sea, queda claro, para que no quede en duda de que el Espíritu de Dios es el que descendió. No es una paloma, es el Espíritu de Dios. No fue invisible, sino que vimos la paloma descender corporalmente, y la paloma es el Espíritu de Dios. Esto sucede antes de Pentecostés. Ahora bien, ¿por qué estoy tratando de desligar el inicio del derramamiento del Espíritu en el ministerio de Jesús con Pentecostés? Porque históricamente en la Iglesia de Cristo hemos tratado de reducir la guía y participación del Espíritu a un momento en el tiempo entre Pentecostés y la muerte del último de los apóstoles. Pero jamás, y lo repito, nunca en el Nuevo Testamento existe semejante reduccionismo, y es lo que estamos viendo. En el ministerio de Jesús se ha cumplido Isaías 11, se ha cumplido Joel 2, y la idea que Jesús tiene y que tienen los autores del Nuevo Testamento es de que Él ha sido completa, total y perfectamente investido del Espíritu Santo, lo cual lo confirma como el Mesías y lo cual confirma que la era escatológica que había de venir ha iniciado en su persona y ministerio. Otro ejemplo, en su ministerio que nos narra Mateo,
Jesús comienza a tener discusión, debate con los líderes religiosos, particularmente con los fariseos. Y cuando Jesús expulsa demonios, porque tú debes de saber que también los fariseos y sus discípulos expulsaban demonios, lo acusan a Jesús y dicen: tú expulsas demonios y haces milagros porque eres discípulo o agente de Belcebú o de Satanás, como le quieras llamar, ¿no? Y la pregunta de Jesús en Mateo capítulo 12, verso 28 es: si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Se quedan callados. Y Jesús dice en el verso 28, sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces, escucha esto, el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Mateo 12, 28 es uno de esos textos que deja bien claro que no es en Pentecostés que inicia el reino de Dios por medio de la acción del Espíritu, sino que ya ha llegado en el ministerio de Jesús de Nazaret. No tenemos por qué esperarlo, ya ha iniciado. Si no ha iniciado en el ministerio de Jesús e inicia hasta Pentecostés, vamos a tener serios problemas en cuanto a la persona y obra de Jesús como el Mesías, porque entonces Jesús no podría ser el que cumple algunas de estas profecías como Isaías 11 y Joel capítulo 2. Sin embargo, yo concuerdo y prefiero seguir a Mateo 12, 28 cuando dice que en su ministerio, y una prueba de ello es la expulsión de demonios, Jesús actúa porque el Espíritu de Dios está actuando por medio de Jesús y su ministerio. Ya la era escatológica mesiánica tan esperada, tan ansiada, ha llegado. ¿Qué quiere decir? Que Dios mismo ha descendido en la persona de Jesús y ha comenzado a repartir dones. Ahora bien, los dones del Espíritu son, eso es lo que significa la palabra en griego, ¿no? Ahora sí entramos a 1 Corintios 12, 13 y 14. Dones espirituales, los dones del Espíritu, ¿qué son? Son, precisamente la palabra en griego es charis o charismata, lo relacionado con lo espiritual o con los dones. Don es un regalo, es una gracia inmerecida. No tuviste que haber hecho nada para recibirla. Es el Espíritu que te da esos dones. Ahora bien, para Pablo y la comunidad corintia es muy importante regular el uso de los dones. Escucha bien, regular, no prohibir. En ningún momento Pablo va a prohibir a los corintios el hablar en lenguas o el profetizar, tanto hombres como mujeres. Una leída sincera, honesta, pausada, detenida, lenta, palabra por palabra, letra por letra, en varias versiones, te puede dejar muy en claro que en 1 Corintios 12, 13 y 14, tanto hombres como mujeres, esclavos y libres, romanos y no romanos, están profetizando y hablando en lenguas y ministrando por parte del Espíritu Santo. Ok, ¿a qué apunta todo esto? Todo esto apunta para comprender en 1 Corintios 12 la idea de que hay una fuerte escatología y necesitamos comprender cuál es la idea escatológica que Pablo tiene de su ministerio y dónde ubicar dentro de ese contexto ministerial, pastoral y teológico el uso de los dones espirituales. Para Pablo y para los corintios, la vida de la iglesia, por así decirlo, el ministerio de Pablo, la vida de los corintios, el establecimiento de su iglesia, etcétera, todo ello gira en torno a, por así decirlo, como una bisagra. Imagínate una puerta en una bisagra que se abre y se cierra, que se cierne, etcétera. Vivimos entre dos eras. Vivimos lo que algunos llaman el ya, pero todavía no. Por una parte, aunque ya ha llegado el inicio de la era mesiánica, escatológica, esperada y profetizada desde el Antiguo Testamento, e iniciada en Jesús y su ministerio y el de sus apóstoles y ministros, sin embargo, no vemos todavía la completa realización, no ha llegado a su culminación.
todavía no ha ocurrido la segunda venida de Jesús, el juicio final, etc. Entonces es durante esta era en la que la iglesia es capacitada por medio del Espíritu Santo para llevar a cabo su misión en la iglesia. No es el canon del Nuevo Testamento lo perfecto en 1 Corintios 13:8. No, y ya vamos a desvincular esa idea que es absurda y es una idea que milita contra el testimonio de la revelación de Dios en la primera carta a los Corintios. Entonces, la primera carta a los Corintios está enmarcada en una perspectiva fuertemente escatológica. Leamos del primer capítulo de 1 Corintios, el versículo, vamos a ver, versículo 7 y 8, dice: ahora tienen todos los dones espirituales. Nota qué interesante, desde el inicio de la carta, capítulo 1, verso 7, Pablo va a dándoles, como por así decirlo, pista de lo que viene más adelante en los capítulos 12, 13 y 14, hablando de dones espirituales. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él, dice el verso 8, los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Nota lo siguiente, versos 7 y 8 del capítulo 1 de 1 Corintios. Los dones están conectados con la parusía o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los dones tienen su función, su utilidad, su finalidad dentro de la era que ha sido inaugurada en el ministerio de Jesús y que va a concluir con su segunda venida, la misma era que nosotros el día de hoy estamos viviendo, porque no ha ocurrido la segunda venida de Jesús. Ahora bien, hacia el final de su carta, en el capítulo 16 de 1 Corintios, Pablo, despidiéndose, nos dice en el verso 22: si alguno no ama al Señor, sea anatema o tal persona es maldita. Señor nuestro, ven. Ahí está el clamor de Pablo, el clamor de la iglesia, que encontramos también en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, donde esta primera generación de creyentes, de discípulos, viven con la alta expectativa en el retorno de su Señor, y mientras su Señor se ha ido, Él ha dejado encargada a su iglesia, a su comunidad, a sus discípulos, sus seguidores, la administración de sus dones. ¿Te acuerdas de qué parábola te habla de ello en particular? Así es, si pensaste en la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25, verso 14 en adelante, te felicito, estamos de acuerdo. Dice Jesús: también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje, reunió a sus siervos y les confió su dinero, sus talentos. Mientras estuviera ausente, lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno, etcétera, etcétera. Después de mucho tiempo, dice el verso 19, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Ok, una vez más, los autores del Nuevo Testamento enmarcan su obra literaria dentro de este marco escatológico donde la iglesia, o sea, sus siervos, tú y yo, así como Pablo y otros en el siglo I, se mueven, ministran, sirven, trabajan, viven y funcionan dentro del inicio de la era mesiánica y el final de ella antes de que llegue la eternidad. Y nota que el hombre se va en un largo viaje, reúne a sus siervos y les da ¿qué? Sus talentos, su dinero, sus dones. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por medio de su Espíritu. Él se ha ido, sabemos que va a regresar, no sabemos cuánto, pero mientras Él se va, nos ha dejado encargados por medio de sus dones la administración de su iglesia y de su mensaje eterno del Evangelio. Ahora bien, lo que la primera carta a los Corintios nos continúa diciendo en los capítulos 12, 13 y 14,
Lo que nos continúa diciendo es la naturaleza. Vamos a hablar de la naturaleza. A ver, muchas veces yo he escuchado a ministros en las iglesias de Cristo, predicadores, maestros, etcétera, hombres de buena fe, de buen talante, de buen carácter, decir algo así como una especie de clasificación de los dones, ¿no? Y se dice así, de la siguiente manera. Voy a tratar de representarlo lo más posible que pueda. La idea es, hay una categoría de dones sobrenaturales y ahí metemos los dones de sanidad, dones de lengua, los dones milagrosos, los dones extraordinarios, ¿no? Y hay otra lista, dicen ellos, u otra clasificación de dones que no son naturales, pues, o sea, que son, como quien dice, el enseñar, el repartir, el servir, el tener misericordia, etcétera, etcétera. Entonces, se quiere imponer sobre el texto de la Biblia, mira qué interesante, ¿no? Se trata de imponer sobre el texto de la Biblia una clasificación externa ajena, que violenta el texto de la Escritura, porque tal clasificación no existe. No existe una división entre dones naturales y dones sobrenaturales. Lo que hay son listas de dones que están en 1 Corintios 12 hay una, en Efesios capítulo 4 hay otra, y en 1 de Pedro hay otra lista. Ninguna de estas tres listas es exclusiva, o sea, ninguna de ellas menciona los únicos dones que existen, no contienen todos los dones que existían ni siquiera en el primer siglo, son listas ad hoc, son circunstanciales, por así decirlo, ¿verdad? Y en ninguna de ellas vas a encontrar esa clasificación que hacen algunos el día de hoy entre dones naturales y dones sobrenaturales. No, lo único que describen son dones del Espíritu Santo. Y me gusta como Pablo lo dice, escucha bien, en el verso 28 del capítulo 12 de 1 Corintios, a continuación hay algunas partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego, los que hacen milagros. Los que tienen don de sanidad. Los que pueden ayudar a otros. Los que tienen el don de liderazgo. Los que hablan en idiomas desconocidos. ¿Acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Nota, qué interesante que en la misma clasificación que Pablo nos da de los dones espirituales, que es el único término bíblico que se usa, Pablo incluye tanto apóstoles como profetas, como los que hacen milagros y dones de sanidad, los que algunos dirían dones sobrenaturales, ¿no? Juntamente con otros dones más modestos como maestros, ayudar a otros, liderazgo, etcétera. Entonces quiero que note que lo que algunos el día de hoy clasifican como naturales y sobrenaturales, para Pablo y el Nuevo Testamento, basta una lectura sincera de ello, en 1 Corintios 12:28, podemos encontrarlos en la misma lista, porque no son ni sobrenaturales ni naturales, simplemente son dones del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cuál es la problemática corintia? Los corintios tienen predilección por dos dones en particular, los dones de lengua y los dones de profecía. ¿Por qué? Porque bueno, según algunos autores, ¿verdad? Por ejemplo, Gordon Fee habla de ello. No estoy completamente de acuerdo con él, pero Gordon Fee dice que algunos de los corintios tienen una escatología muy marcada, donde piensan que ellos prefieren estos dones porque ellos sienten que son un indicador de una más alta espiritualidad, de una más alta conexión con lo divino, y por lo tanto pueden sobresalir más, pueden traer para sí mismos más honor. Y el ser humano nunca está exento de ello, ¿no? Siempre queremos tener lo mejor y brillar y sobresalir sobre los demás con nuestros dones, etcétera, etcétera. Entonces estos no son habilidades innatas del ser humano. No estamos hablando de tus talentos, de para las cosas que tú eres bueno, si para dibujar, para escribir, para las matemáticas, para leer, para los idiomas. Estamos hablando de capacidades que imparte y da el Espíritu Santo, que no tenía antes.
Y no estamos haciendo una distinción entre dones y talentos, ¿verdad? No vamos a caer en esa disyuntiva falsa, en esa falsa dicotomía. Dones espirituales se refiere a capacidades que el Espíritu otorga sobre los creyentes para hacer el trabajo de edificar a la iglesia mientras nuestro Señor Jesucristo regresa. ¿Cuál es la problemática entonces en Corinto? En Corinto yo creo que hay varios factores, ¿no? Por una parte está la jactancia de ellos y la proclividad a buscar el honor o aquellas cosas que traigan honra para cada uno de ellos. Entonces es fácil una lectura de 1 Corintios 12 dándonos cuenta de por qué ellos prefieren el don de lenguas, por ejemplo, ¿verdad? Estas lenguas, te digo algo desde antes de que vayamos a leer el texto clave en 1 Corintios 12, estas no son lenguas como idiomas extranjeros, como que aprendas a hablar ruso o francés. No, yo sé que hay hermanos muy espirituales que admiro en la Iglesia de Cristo, pero lastimosamente no estamos hablando de glosolalia, ¿no? Del fenómeno de las lenguas como un fenómeno de idiomas modernos, contemporáneos. No, estamos hablando de lenguas extáticas, lenguas angelicales, lenguas que nadie entiende y que de repente uno comienza a hablar, ¿no? ¿Qué pista nos da 1 Corintios 12, 13 y 14 para entender lenguas en un sentido extático? Hay un texto que es 1 Corintios capítulo 14 versículo 23 donde dice Pablo: aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Ahí, esa frase en griego, esa frase "están locos", indica una locura divina, locura extática. Había un culto religioso, una religión de misterio muy popular y muy famosa en el Imperio Romano en el siglo I y estaba presente en Corinto. Lo sabemos por la literatura del tiempo, lo sabemos por el registro arqueológico. El culto a Baco, incluso había un templo a Baco, ¿no? El culto a Baco, las bacanales, ¿no? Había un frenesí de los adoradores de Baco cuando eran poseídos por una especie de éxtasis. El éxtasis era una especie de trance en donde el adorador quedaba influenciado bajo una especie de comunicación o conexión directa con lo divino, de tal manera que al entrar en ese trance y hacer movimientos violentos, etcétera, se profetizaba y también se hablaba en lenguas extáticas. No sé si has visto la película, por ejemplo, de los 300, la famosa película de Leónidas y los espartanos, donde antes de ir a la guerra contra Jerjes y los persas van a consultar a un oráculo, ¿no? Por ejemplo, el oráculo de Delfo, a la pitonisa de Apolo, y la idea es de que estas mujeres vírgenes al entrar a profetizar entran en una especie de trance y nadie sabe lo que dicen, pero en ese momento de trance ellas están conectadas íntimamente con lo divino. Es señal de una espiritualidad superior. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el judaísmo. ¿Te acuerdas de Pedro? Pedro le sobreviene un éxtasis en Hechos 10 para ir a visitar a Cornelio, aquel manto con todo tipo de animales que se recoge 3 veces y es llevado al cielo, ¿no? Donde él tiene esta visión, este éxtasis, un trance, una revelación. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que Pablo dice? El problema de las lenguas es el siguiente: cuando ustedes no las regulan y hablan, el que quiere hablar habla lo que habla y no hay una interpretación, si entra un incrédulo, si entra un inconverso a la reunión de la iglesia, va a asociar, aquí está la palabra, están locos. No es estar locos desde nuestra perspectiva como usamos esta frase, sino es decir, aquí hay una conexión, aquí hay un trance divino semejante al culto de Baco. O sea, estoy ante un culto que es igual al de Baco y no es honrado Señor Jesucristo.
Entonces ese es el problema. Por eso los corintios prefieren el don de lengua y profecía. ¿Por qué? Porque les trae más honra, le hace sobresalir ante los demás. Y no es lo mismo que pasa el día de hoy. Nosotros juzgamos a los demás en base a nuestros dones, que como yo soy el mejor cantando o el mejor predicando o el mejor enseñando y el otro no puede hacerlo como lo hago yo, entonces yo me considero que soy mejor que el otro. Pero recuerda, Dios es el que da los dones. Dios es el que da los dones. Alguien podría decir, bueno, pero los dones son repartidos por los apóstoles. Sí, pero en Corinto no funciona de esa manera, y te lo voy a dejar con el último texto. Escucha lo que dice, hablando de la regulación de los dones, en el capítulo 14, el verso 29 en adelante: que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está profetizando, el que está hablando, debe callarse. De esa manera todos los que profeticen tendrán su turno para hablar uno después del otro, para que todos aprendan y sean alentados. Y también el capítulo 14, el verso 13 dice: por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir, escucha eso, el que habla en lenguas, el que pide tener el don de lenguas, también debe pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. No dice Pablo, por tanto, el que quiera hablar en lenguas o el que quiera interpretarla, busque a un apóstol para que le imponga las manos y lo haga. No, el Espíritu se mueve libremente en la iglesia en Corinto, y no es necesario, para recibir estos dones sobrenaturales, tener la presencia de un apóstol. De hecho, Pablo no está presente cuando escribe primero a los Corintios y segunda a los Corintios, y sin embargo el Espíritu ministra. Dicho eso, tampoco podemos caer en el extremo de creer que lo que hacen los pentecostales y televangelistas es 100% cierto. Tampoco estamos diciendo eso. Concluyo con lo siguiente, este episodio. Primera los Corintios 12, 13 y 14 está enmarcada con un fuerte contenido escatológico que ubica el ministerio de la iglesia y sus dones entre el tiempo del inicio del ministerio espiritual de nuestro Señor Jesucristo, y por espiritual me refiero a la acción directa del Espíritu Santo, y su segunda venida. Durante este interim o tiempo, el Espíritu se mueve otorgando dones a su iglesia para capacitarlos a hacer la obra a la que Dios ha llamado a su iglesia. Más en el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar el podcast Tesoros Nuevos y Viejos. Yo soy Lenín Munguía. Por favor, suscríbete. Estamos en iVoox, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts. Nos puedes buscar en todos ellos como Tesoros Nuevos y Viejos. También en Facebook, la página Tesoros Nuevos y Viejos. Y también puedes, si el audio te ha gustado, puedes por favor compartirlo con otros en tus redes sociales y darle like. Muchas gracias y que Dios te bendiga.